Hola, ¿qué tal, youtubers? Esta es la segunda parte del video Evo de Aymá, una interpretación multitextual. En el video anterior, sí, hoy, disculpen, también es 21 de noviembre, jueves 21 de noviembre del 2019. Sin embargo, está dividido el video en dos partes para no hacerlo muy largo. Bien, en la primera parte hablé un poco sobre el espíritu del constituyente de la Constitución de Bolivia y por qué se llama el país de Evo Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, viendo el video anterior me di cuenta que no expliqué por qué la Constitución es multitextual. Lo mencioné de manera rápida que la Constitución permite invocar otros documentos oficiales cuando un caso se encuentra cuando la Constitución se encuentra sobrepasada por un caso que no está delineado o delimitado dentro de las leyes constitucionales de Bolivia. Entonces, la Constitución de Bolivia se da la libertad de invocar otros documentos dentro de la misma Bolivia o documentos exteriores a las fronteras de Bolivia, como son los casos de los derechos humanos internacionales, que pueda aplicar el espíritu del constituyente buscando la soberanía y el bienestar del pueblo. Por eso es un documento abierto, pero al referirme que es multitextual, me refiero a esto. ¿Por qué? Porque al invocar otros documentos, incluso del pasado, el texto sobre el cual descansa un artículo en particular puede remitirse al inmediato artículo anterior de la Constitución derogada. Es decir, si un artículo no está correctamente definido, la Constitución permite ir a buscar en la Constitución anterior o previa para encontrar una mejor interpretación que se adapte a cada caso en particular. ¿Por qué? Porque esta búsqueda de la justicia es una búsqueda constante de la justicia, es para que se aplique a cada caso en concreto. Obviamente no podemos legislar muchas leyes para cada caso que se nos ocurra o cada caso que pase. Sencillamente estamos sobrepasados por la realidad. Lo que permite la Constitución es este sugerente de posibilidades abierto que permite incluso invocar otros documentos externos a la Constitución, es decir, es un exterior constitutivo y que está regulado dentro del artículo 196, párrafo 2 de la Constitución de Bolivia del 2009. Esto demuestra que siempre está buscando un sentido de la justicia continuo. Es una justicia que aún hoy no podemos describir su decibilidad. Claro, para cada quien la justicia se aplica y se ejerce de una manera diferente, pero siempre en Bolivia, bajo el espíritu del constituyente, es buscando el bienestar del soberano, que el soberano es el pueblo. Este exterior constitutivo que permite la Constitución de Bolivia invocar abre el horizonte de posibilidades y algo muy importante, al buscar en otros documentos e incluso documentos históricos, descansa la Constitución de Bolivia en la historia de la propia Bolivia, la cual, la historia, es evidencia de una colección de textos y teorizaciones que permiten interpretar mejor la Constitución. Esto sirve para algo. El buscar en el pasado permite crear leyes pensando en una constitución a futuro. El pasado es un ente vivo, como ya lo mencioné en otros videos. Es un ser vivo y debemos de usarlo para reforzar nuestra identidad y el progreso del soberano, del pueblo. Al convocar la densidad histórica, la verdad y la búsqueda de la justicia reverbera, revolucionando comprender mejor las categorías constitucionales.
La Constitución de Bolivia, en cierto sentido, es más avanzada que nuestra Constitución. Para resumirlo, la parte buena de la Constitución es un documento que es una especie de mapa que nos permite ir navegando en la sociedad moderna para buscar el estado fin del soberano, que es su bienestar. Que todos estén bien, tanto de los milenarios del pueblo contemporáneo como del pueblo de los milenarios. En pocas palabras, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia se crea, se transforma, se autoconstruye y se adapta. Ahora voy a hablar sobre las principales críticas que hicieron la derecha boliviana sobre la Constitución de Evo. Ya existía antes el espíritu del constituyente. Sin embargo, las modificaciones que se hicieron al interior de la Constitución, sobre todo en el artículo 196, párrafo 2, establece que el Tribunal de Bolivia puede invocar el espíritu del constituyente primordialmente. ¿Qué significa esta palabra primordialmente? Hay que poner atención. Los críticos dijeron que con esta readaptación buscan embrollar, hacer maromas, hacer una encrucijada con la misma Constitución para legislar a su manera, para legislar bajo la voluntad del Congreso y no bajo la voluntad del espíritu del constituyente. La Constitución de Evo se aprobó en la universidad, se discutió en la Universidad de Oruro y posteriormente la promulgación oficial se fue dada en el Congreso en la ciudad de La Paz. Es muy importante mencionar esto, porque los detractores se encargaron de esparcir que Evo aprobó una constitución en Oruro. Sin embargo, cuando se fue a promulgar oficialmente en la ciudad de La Paz, hicieron adaptaciones y modificaciones que no estuvieron bajo la votación del soberano. La constitución que se estudió y se aprobó en la Universidad de Oruro tuvo una aprobación democrática del soberano. Sin embargo, la que se promulgó en la ciudad de La Paz ya traía ratificaciones y modificaciones que ya no fueron votados, estas modificaciones, por el soberano. Aquí es donde los detractores empiezan a meter la cizaña sobre el concepto electoral de la reelección, al decir que era posible que ahora la Constitución fuera dañada al obedecer la voluntad del Congreso y no la voluntad del espíritu del constituyente. Los detractores de Evo, ellos decían, debido a que la Constitución boliviana permite sugerencias y posibilidades invocando otros documentos, sabemos que la reelección de Evo es plausible y es posible dependiendo de cómo se interprete la Constitución. Y es legal. Pero el punto, el quid de la cuestión es el cómo lo van a justificar. Aquí es donde comete su error el presidente Evo. ¿Cómo va a justificar? Cómo justificó, por qué camino, por qué medio su reelección. Y esto es importante mencionarlo. Evo buscó su reelección preguntándole al espíritu del constituyente, al soberano. Es decir, hizo un referéndum, un plebiscito, preguntándole al soberano si le daban el permiso de reelegirse durante otro periodo.
Pero como los detractores ya habían dicho que la Constitución de Evo obedecía a la voluntad del Congreso y no a la voluntad del espíritu del constituyente, la gente creyó la manipulación mediática de la derecha boliviana y no refrendaron el apoyo democrático hacia una reelección del presidente Evo. Este fue el error de Evo, porque inmediatamente después él buscó una reinterpretación en otros artículos de la Constitución bajo el espíritu del constituyente que le permitieran participar en otros comicios electorales. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Él acudió a un referéndum apelando al primer activo del espíritu del constituyente, que es el soberano. Por eso en el primer video mencioné que me parece que el soberano es el que tiene más peso. Evo se fue, después del soberano se saltó la interpretación directa y se fue hasta la interpretación metafórica del espíritu del constituyente. Pero el espíritu del constituyente, bajo su acepción del soberano, le dijo que no en un referéndum. Pero él acudió a la interpretación metafórica y buscaron otros documentos donde avaló el Congreso su participación en otros comicios electorales. Él se postuló nuevamente, diciendo que era un derecho humano el reelegirse. Y aquí es donde caemos en la contradicción constitucional de Bolivia, porque el soberano ya le había dicho que no. Y él buscó una manera legal en la interpretación metafórica de las leyes. Entonces, la manipulación mediática de sus opositores, obviamente apoyados por naciones extranjeras, se encargaron de decir que había una interpretación forzada de la Constitución, marcando la ilegalidad de la participación electoral de Evo para una reelección. No fue ilegal, fue una contradicción constitucional, pero no fue ilegal. Él pudo haber acudido una vez más al soberano para solicitar el permiso. A pesar de que ya se lo había negado, la misma Constitución boliviana le permitía preguntarle otra vez al soberano. Y aquí es donde creo yo personalmente fue su error. Si él no hubiera preguntado al soberano, él podía acudir directamente al espíritu del constituyente en su acepción de la interpretación metafórica y decirle al pueblo, la ley me lo permite. Entonces es legal. Constitucionalmente puedo ser candidato una vez más. Y el pueblo lo habría apoyado. Porque en los comicios, en las elecciones, vimos que Evo tenía la mayoría democrática del soberano. Es decir, que en otro referéndum el pueblo le habría dado el permiso. Pero aquí se equivocaron. Primero pidió el permiso del soberano y la derecha ya había dicho mediáticamente en la manipulación que estaban ejerciendo una constitución bajo la voluntad del Congreso, no bajo la voluntad del constituyente. Y aquí perdió ese referéndum. Después buscó en la reinterpretación metafórica del espíritu del constituyente y la gente lo vio como una interpretación forzada, inorgánica, artificial de la Constitución, y eso apoyó más a sus detractores diciendo, ya ven cómo están haciendo la voluntad del Congreso y no la voluntad del espíritu del constituyente.
si Evo no hubiera preguntado, no hubiera hecho su plebiscito y hubiera directamente apelado a la interpretación metafórica, legalmente y constitucionalmente lo habría podido hacer y el pueblo lo habría apoyado. Pero toda esta manipulación mediática externa de otros intereses internacionales vencieron a Evo. Esta es mi opinión, yo los dejo a su criterio. Acabo este video, no sin antes decirles que en la caja de abajo del video voy a dejar los links para que ustedes busquen la Constitución del 2009 y que es la Constitución de Evo, así como también que busquen la Constitución inmediata anterior, que es la de 1967, y si ustedes tienen la suficiente curiosidad para ver los primeros 10 artículos de ambas constituciones, cómo cambia totalmente, así como lean un poquito el artículo 196, párrafo segundo, donde en la Constitución de Evo pareciera ser que también hay cabida a la voluntad del Congreso, y en la Constitución de 1967 no hay cabida a una voluntad del Congreso, pero tampoco existía la plurinacionalidad como en la Constitución del 2009. Es interesante ver estas diferencias de gran contraste. Ahora, debido a toda esta falta de información, incluso por el mismo pueblo boliviano, al no estar sus leyes totalmente definidas y al poderse reinterpretar, no están estudiadas y nunca se van a acabar de estudiar al tener una constitución abierta. Es un área dentro del derecho muy rica y muy vasta. Tenemos que tener en cuenta que China también tiene una nación dentro de otra nación. Hong Kong y Taiwán. Y también tenemos que ver cómo Estados Unidos abiertamente está desestabilizando estas zonas. Andrés Manuel no es un totalitario, no es un autoritario, no es un dictador, es un demócrata. Y aún hoy, con este rescate humanitario que hizo, se posiciona como, escúchenme bien, y ojalá puedan hacer viral esto en algún hashtag ahí en el Twitter si me pueden ayudar, como el puntero democrático latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador. Vamos, adelante, con la cuarta transformación, la 4T 2.0. Me salió un poco largo este video, pero gracias. Buenas noches.